Que vamos avanzando a medida que vamos aprendiendo. Y yo empecé a trabajar aquí un poco cuadriculado y con los años me he ido acercando al vino y después del vino al campo y a la naturaleza, y cuanto más cerca estás de la naturaleza, más pequeño te haces. La biodinámica a nosotros lo que nos ha traído es el acercarnos hacia la recuperación del organismo granja. Y esto sí que siempre le estaremos agradecidos al señor Steiner. Bueno, pues yo diría que la tiene toda, ¿no? Es decir, al final nosotros venimos de la escuela francesa, si queréis, y han sido nuestros viajes, bueno, también al norte de Italia, pero sobre todo, y a Alemania, pero sobre todo a Francia, que nos han inspirado más, ¿no? Y como decía al principio, cuanto más cerca estás de la naturaleza, yo creo que más estás aplicando el modelo del terroir, ¿no? Por ejemplo, todo nuestro trabajo con la Universidad de Barcelona de Geología, quizás la base de todo lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Es decir, entender cómo, cuándo, por qué se formó el paisaje del Penedès nororiental, donde estamos ahora, y a partir de aquí pues ir desarrollando todas las distintas líneas de trabajo o actividades o inercias de campo, y bueno, luego entendemos la vinificación como un acompañamiento de este trabajo del campo. Desde nuestro punto de vista, para entender los vinos de este Alt Penedès o de este Alt Penedès norte, de esta conca del río Anoia, es muy importante comprender que nosotros estuvimos cubiertos por el mar Mediterráneo durante 3 millones de años en el Mioceno, y luego, long story short, el trabajo del río ha hecho que pues estos suelos miocénicos más antiguos afloren en superficie, porque el río ha ido escarbando en este valle entre la Serra Litoral, Mediona, Montserrat, que se fue llenando de materiales erosionados de estas serraladas, los fue empujando otra vez hacia la costa, y entonces estos suelos antiguos afloraron, ¿no? Esta es la roca madre calcárea que tenemos aquí en este territorio y que le da una tipicidad salina a nuestros vinos, ¿no? Y creemos que esta parte distinta es muy importante, no solo entenderla, sino intentar trabajarla y expresarla con el trabajo que haces de campo y luego en Vinif para que los vinos muestren este origen, ¿no? Pues, a ver, mi conocimiento es muy limitado, solo llevo 20 vendimias trabajando con estas variedades, ¿no? Pero lo que me parece más importante es que son las más nuestras. Y al final en el vino no se trata de buscar vinos perfectos. Desde nuestro punto de vista se trata de elaborar vinos que de una forma honesta reflejen un origen, reflejen un espacio, reflejen un territorio, unas tradiciones, una climatología, ¿no? Si puedo lanzar una idea, es como todo en la vida, teniendo clara una idea y perseverando en esta dirección. Sí, me hace ilusión esta pregunta porque aquí detrás, entre estos olivos y el bosque de robles y pino blanco, hay casi 2 hectáreas de charelo, entre 80 y 90 años las plantas más adultas, de una selección masal que hicieron mis antepasados, y que nos pusimos a trabajar
en 2001 con máxima atención con mi padre, que bueno, apostamos por una parcela, ¿no? Pues 20 años más tarde, la vinificación por separado de la añada 2009 pues ha tenido un gran reconocimiento, de hecho el reconocimiento más grande que ha tenido un espumoso de España en el mundo, ¿no? Que han sido estos 99 puntos de Cánter de Pedro Ballesteros, que todavía no ha estado aquí. Y aprovecho esta entrevista para darle las gracias y para invitarle, ¿no? Cuando trabajas en una dirección y pones esfuerzo, 20 años después, pues alguien con sensibilidad y con peso específico te lo reconoce, y esto pues anima mucho el trabajo de todo el equipo que estamos aquí todos los días haciendo los vinos, trabajando en el campo, vendiendo los vinos, comunicando y escribiendo las facturas, ¿no? Cuando elaboramos vinos, nos gusta mucho que los vinos pues viajen a través del tiempo y a través de la geografía, por supuesto, ¿no? Que tengan, bueno, que estén en la parte inicial de la curva, que tengan fuerza, que estén en una fase reductiva o reductiva oxidativa, pero no cansada. Cada elaborador tiene que entender su viñedo o los viñedos con los que trabaja y decidir cuándo pone los vinos del mercado para que pues los amantes del vino los disfruten, y si es un vino que lo saca al mercado para ser consumido más adelante, pues también de alguna forma informar, ¿no? Pero te gusta tomar, hay días para tomar vinos más jóvenes, días para tomar vinos con un poco más de crianza, hay vinos que te enamoras de ellos y los pones, ¿no? en tu bodega y los vas acariciando, ¿no? Cuando te estresas, yo bajo allá a la bodega y empiezo a tocar las botellas y tal, y hay algunas que nunca las abro porque no quiero que se vayan de allá, ¿no? A mí una de las cosas que me da más fuerza, por ejemplo, es trabajar con viticultores de la zona, y si nuestros vinos tuviera que yo darles algún sello, es el territorio y es el trabajo en equipo, con mi equipo de campo y mi equipo de vinificación y todo el equipo, pero por encima de todo de los viticultores que cada día están yendo a trabajar sus viñedos de poca producción, viñedos normalmente de edades avanzadas, viñedos que producen poco pero que les mantienen por un amor al trabajo de la viña, ¿no? Y estar cerca de ellos y aprender de ellos e intentar retribuir al máximo su esfuerzo, pues es lo que yo creo que da más sentido al trabajo que estamos haciendo en los últimos años. Mira, yo entonces estaba viviendo en Estados Unidos y me enseñaron una frase que es "Don't hate the players, change the game", ¿no? Yo me daba cuenta que aquí los elaboradores de un tamaño reducido siempre estábamos diciendo, bueno, sí, pero es que Freixenet, si es que Codorniu y tal. Oye, Freixenet y Codorniu tienen mucho trabajo para tirar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces lo que no podíamos es estar constantemente criticando a los grandes productores. Y a pesar de que Cava pues, fue fundado en el seno de mi familia, aquí el primer espumoso producido para comercializar de la historia de España se hizo en una viña que está a 50 metros aquí hacia el este, a mi derecha, por Josep Raventós Fachó, ¿verdad? 1872, perdón. Su hijo Manuel Raventós Domènech elaboró la trilogía Xalelo Parellada Macabeo. Manuel Raventós Domènech aquí en esta finca donde estamos compartiendo hoy con vosotros. Y el Cava, pues mi abuelo fue uno de los principales artífices, de hecho fue el primer presidente del Consejo Regulador, ¿no? Fue una decisión muy complicada, pero nosotros al Cava lo seguimos queriendo y respetando, pero nuestra forma de trabajar o nuestro, digamos, sueño de vino era en una dirección distinta de lo que la gente del mundo entiende por un Cava. Entonces decidimos que teníamos que dar un paso hacia atrás y desclasificarnos y empezar desde cero. Nos inventamos esta denominación de Conca del Riu Anoia y seguimos trabajando con la Generalitat de Cataluña para conseguir una indicación geográfica protegida con sello legal. Nos parece muy importante y esperamos que algún día podamos tener o avanzar a una denominación pequeña de territorio y, como decía hace un momento, que aúne los esfuerzos de los viticultores y los elaboradores en poner en valor estas viñas y este valle y una forma de trabajar y, sobre todo, pare la presión demográfica e industrial que tenemos por estar solo a 40 kilómetros de Barcelona, que esto es una amenaza bastante severa.
Hombre, yo si alguien prueba un Raventós y Blanc por primera vez le diría que pruebe un Blanc de Blancs, que es nuestro vino más fácil de entender, nuestro vino más importante, el vino que llega a más personas, porque es del que podemos hacer más botellas, sale con una crianza moderada de 2 años, esto quiere decir que todavía está muy cercano a la fruta y al campo, y viene de los viñedos más bajos, más arcillosos. Entonces nuestros Xarel·los Macabeos tienen un poco más de volumen y el vino es, yo creo que es, bueno, es nuestro vino más fácil de entender. Bueno, los animales para nosotros tienen un rol muy importante, porque lejos de instalar un zoo aquí en la granja para seducir no sé, a las visitas, intentamos que cada uno tenga una misión y un trabajo, ¿no? Y un poco el modelo de inspiración que hay detrás es la recuperación de la granja tradicional del Mediterráneo, que toda la vida han convivido animales, ¿no? Con cultivos, con plantas y con la familia y el equipo que trabaja en esta granja, ¿no? Un poco para entender lo que hay detrás de todo esto, nosotros le llamamos recuperación de granja, pero en California le llaman regenerative agriculture, agricultura regenerativa. Esto hay algunos elaboradores que lo están aplicando ya por aquí en parcelas y tal, de una forma muy precisa. Es potenciar la biodiversidad, ¿no? Es decir, cuanta más diversidad tienes en el sistema, más resistentes son las especies que hay en el sistema, menos riesgo de presión, de plagas o de especies dominantes tienes, y tú como agricultor te puedes permitir el lujo de intervenir menos en las viñas. Esto no se dice, pero el enemigo principal del viticultor es la humedad. Y por esto tenemos que poner en valor la viticultura mediterránea. Este es el clima natural de nuestras plantas, que son como un olivo o como un almendro, pertenecen a este clima, y donde podemos ejercer una viticultura, yo diría, precisa, pero de muy poca intervención, ¿no? Y esto yo creo que el mundo va hacia aquí, ¿eh? El año pasado, 2020, cayeron 1000 litros por metro cuadrado y perdimos en Raventós y Blanc casi el 80% de la producción, en Cansumoy la mitad. Está mucho más elevado y mucho más ventilado, ¿no? Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos los que trabajamos en eco y en bio de la suerte que tenemos de trabajar en este clima, de lo importante que son las añadas y bueno, del gran potencial que tenemos. No existe ni pasado ni futuro, ¿no? Solo existe el presente. Entonces vamos a dedicarnos a hacer las cosas lo mejor posible y el tiempo dirá si vamos haciendo las cosas bien y si lo que decimos hacemos y lo que hacemos decimos. Entonces animo un poco a todo el mundo a ir un poco alineados en este mundo del vino, que al final es un mundo maravilloso, que es apasionante, pero que es un mundo que no es 2 més 2 fan 4, ¿no? 2 más 2 hacen 4, no es una ciencia exacta, hay mucho misterio, tenemos mucho que aprender, más en España, y que yo creo que el protagonismo está en entenderla, vuelvo al principio, en entender dónde tú estás haciendo los vinos y cómo expresas esto con la máxima pureza, ¿no? Y os doy las gracias al equipo de Gourmet Hunters por hacernos esta entrevista y a los que compartís estos minutos y nos dedicáis vuestro tiempo, porque a pesar de que somos apasionados o además de ser apasionados en la elaboración de vinos, somos conscientes que toda la parte de comercialización y comunicación es muy crítica en el mundo del vino. Todos los que se ponen a hacer vino saben que luego lo difícil es venderlo, ¿no? Y nosotros, que hemos tenido un pasado muy complicado, nunca perdemos esta esencia, ¿no? De que la parte de compartir con el consumidor, de compartir con el canal, es muy importante. Así que os doy las gracias por venir aquí a filmar un poco en Raventós y Blanc.